No llegaste a este video por casualidad ni por curiosidad, ni porque el algoritmo haya decidido probar suerte contigo. Llegaste porque algo en tu forma de vivir empezó a sentirse insuficiente, incluso si externamente todo parece funcionar. No voy a motivarte, no voy a tranquilizarte y no voy a decirte que todo va a estar bien, porque ese tipo de mensajes solo sirven para que nada cambie. Lo que sí voy a hacer es mostrarte una estructura, y una vez que una estructura se ve, ya no puede dejar de verse. La mayoría de las personas cree que su problema es emocional. Algunos creen que es mental, otros lo llaman espiritual, pero casi nadie se detiene a observar desde dónde está viviendo lo que vive. Y ahí está el punto real. La realidad no responde a lo que deseas, no responde a lo que repites, no responde a lo que entiendes, responde a la arquitectura desde la cual operas. Y si esta idea incomoda, es porque toca algo verdadero. Durante años, se nos enseñó a mejorar la experiencia, a pensar distinto, a sentir distinto, a reaccionar distinto, a sanar, a integrar, a comprender. Pero casi nunca se nos enseñó a detenernos a observar la base desde la cual todo eso ocurre. Es como pasar la vida redecorando una casa cuyos cimientos están torcidos. Puedes pintar las paredes, cambiar los muebles, traer objetos nuevos, estudiar diseño de interiores, incluso hablar de arquitectura, y aún así la casa sigue inclinada. Y eso mismo ocurre con la vida. Muchos de ustedes ya entendieron demasiado, entendieron patrones, entendieron traumas, entendieron dinámicas, entendieron incluso conceptos profundos como ego, conciencia, ilusión, presencia, silencio. Y aún así algo no cambia. No porque falte comprensión, sino porque la comprensión no modifica la estructura. Aquí hay algo que casi nadie dice con claridad. No vives desde quien crees que eres. Vives desde la identidad que se activa cuando no estás pensando en ti. La identidad que decide cuando estás cansado, la que responde cuando alguien te presiona, la que actúa cuando no hay tiempo para reflexionar, la que aparece cuando nadie te ve. Esa identidad no es filosófica, no es poética, no es espiritual, es funcional. Y si esa identidad fue diseñada para sobrevivir, entonces todo en tu vida se va a organizar alrededor de eso. Aguantar, adaptarse, esperar, controlar, evitar, no perder, no fallar. No importa cuántas veces hables de expansión, si operas desde contención, no importa cuánto hables de libertad, si decides desde miedo, no importa cuánto digas que ya no eres el mismo. Si sigues reaccionando, igual la realidad no castiga. La realidad es coherente. Y aquí aparece una confusión profunda. La gente cree que cambiar es hacer algo distinto, pero casi siempre cambiar es dejar de hacer lo que ya haces. Automáticamente, no se trata de sumar fuerza, se trata de retirar interferencia. El arquitecto no es alguien especial, no es más consciente, no es más iluminado, no es más fuerte. El arquitecto es alguien que ve la estructura y deja de confundir reacción con acción. La mayoría vive reaccionando y lo llama decidir. Vive adaptándose y lo llama inteligencia. Vive resistiendo y lo llama carácter. Pero reaccionar no es decidir adaptarse, no es crear y resistir, no es sostener crear realidad, no es imaginar escenarios, es operar desde un estado específico. Y aquí viene algo clave: el estado no es emoción, el estado es la configuración interna desde la cual el sistema responde. Es velocidad, es tensión, es nivel de presencia, es margen real de elección. Dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras. Una produce movimiento, la otra no genera nada. La diferencia no está en el contenido, está en el estado desde el cual se emite. Por eso hay personas que no buscan atención y aún así la ocupan, y otras que la persiguen y nunca la alcanzan. El sistema responde al estado, no a la intención. Cuando operas desde urgencia, la realidad se vuelve urgente. Cuando operas desde espera,
la realidad se retrasa, cuando operas desde control. La realidad se endurece, no porque el universo sea un espejo místico, sino porque la realidad es una estructura coherente. Muchos hablan de manifestar, pero manifestar no es pedir manifestar, es sostener un estado sin contradicción. Y eso es mucho más incómodo de lo que parece, porque implica ver algo que duele al ego, que no estás bloqueado, que no estás saboteado, que no estás incompleto, estás funcionando perfectamente para la arquitectura, desde la cual vives, el sobreviviente, no es un error, es una estrategia que funcionó, fue necesaria, fue inteligente en su momento. Pero llega un punto en el que seguir sobreviviendo empieza a costar más que cambiar de arquitectura, y ese punto no siempre se siente como crisis. A veces se siente como vacío, como repetición, como una calma rara que no avanza. Ahí es donde muchos se confunden y creen que perdieron motivación o que ya nada les mueve, y no, lo que pasó es que la estructura vieja ya no sostiene y la nueva todavía no se ocupa. El arquitecto no empuja, no acelera, no fuerza, observa, reduce ruido, retira reacción, y cuando actúa no lo hace desde impulso, sino desde posición. Aquí hay algo fundamental. No puedes ocupar una nueva posición si sigues reaccionando desde la antigua. Por eso entender no basta. Por eso ver la ilusión. No cambia nada por sí solo. Por eso muchas personas que hablan de conciencia siguen viviendo exactamente igual, porque siguen operando desde la misma base. La base no cambia con ideas, cambia con silencio operativo. No, el silencio espiritual bonito, sino el silencio incómodo, donde no reaccionas aunque podrías, donde no explicas, aunque sabes, donde no corriges, aunque tengas razón. Ahí es donde la arquitectura empieza a revelarse cuando no reaccionas. El sistema muestra sus cartas, los patrones se hacen visibles, las decisiones automáticas se exponen, y ese es el punto de inflexión. No porque hagas algo nuevo, sino porque dejas de sostener lo viejo. La mayoría quiere avanzar sin soltar, quiere expandirse sin perder, quiere crear sin desmontar, pero la arquitectura no funciona así. No puedes construir sobre una base que ya colapsó solo porque la decoraste mejor. Aquí no hay técnicas mágicas, ni afirmaciones, ni métodos rápidos. Hay algo más simple y más exigente: observar desde dónde operas cuando nadie te ve, cuando no hay discurso, cuando no hay espiritualidad, cuando no hay narrativa, cuando la vida te aprieta un poco. Ahí está la verdad operativa, ahí está la identidad que realmente gobierna. Y si empiezas a verla con honestidad, algo empieza a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, sino de manera irreversible. Porque una vez que una estructura se ve, ya no puede sostenerse igual. Y a partir de ese punto empiezas a notar algo extraño. Ya no reaccionas tan rápido, ya no explicas tanto, ya no justificas cada movimiento, ya no necesitas demostrar que sabes. Porque la necesidad de demostrar siempre viene de una arquitectura insegura. Cuando el estado cambia, la conducta se vuelve más simple, más directa, más limpia. No por esfuerzo, sino porque ya no hay ruido interno interfiriendo. Y entonces empiezas a ver cómo muchas de las cosas que antes parecían bloqueos eran en realidad reflejos de tu propia forma de operar. Ves cómo ciertas personas desaparecen de tu vida sin conflicto. Ves cómo ciertas decisiones se vuelven obvias. Ves cómo el tiempo se reorganiza. Ves cómo la energía deja de drenarse en lugares que ya no corresponden. Y esto no ocurre porque te vuelvas frío ni distante. Ocurre porque la estructura correcta no necesita defenderse. La mayoría de la gente vive defendiéndose, incluso cuando dice que está en paz. Incluso cuando habla de aceptación, incluso cuando predica presencia. Pero observa con cuidado la necesidad de convencer, la necesidad de explicar, la necesidad de corregir, la necesidad de ser visto. Y ahí verás que la arquitectura sigue siendo reactiva.
El arquitecto no necesita convencer, no necesita empujar, no necesita justificar, porque no está intentando sostener una identidad. Está simplemente operando desde una posición clara. Y aquí es donde muchos se asustan, porque confunden claridad con dureza, confunden silencio con frialdad, confunden límite con ego. Pero no es eso, es precisión cuando la arquitectura es precisa. No hay drama, no hay épica, no hay historia que contar, solo hay coherencia. Y esa coherencia se siente incluso antes de que algo externo cambie. Se siente como un descenso en la fricción interna, como si el sistema dejara de pelear consigo mismo, como si la vida dejara de ser una serie de microbatallas diarias y empezara a sentirse más como un flujo estable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra tu propia estructura. Y aquí hay algo importante. Esto no te convierte en alguien mejor, no te pone por encima de nadie, no te vuelve especial, simplemente te vuelve responsable de desde dónde vives. Y eso es mucho más exigente que culpar al pasado, al entorno, a los demás o al sistema. Cuando ocupas posición, ya no puedes decir no sabía, ya no puedes decir no podía, ya no puedes decir no dependía de mí, porque empiezas a ver con claridad que siempre hubo un margen pequeño pero real de elección y que ese margen estaba bloqueado, no por falta de información, sino por una arquitectura que reaccionaba antes de que tú pudieras decidir. Y cuando eso se ve, el juego cambia. No porque te vuelvas omnipotente, sino porque dejas de autoengañarte. Y ese es el verdadero despertar, no ver luces, no sentir expansión, no experimentar estados elevados, sino dejar de mentirte sobre desde dónde estás operando. Y este punto no suele ser celebrado, no suele ser compartido, no suele ser viral, porque no alimenta el ego, lo desarma. Y por eso muchos prefieren seguir buscando experiencias nuevas en lugar de revisar la base, porque revisar la base implica desmontar identidades, implica soltar narrativas, implica aceptar que muchas de las cosas que creías elecciones eran en realidad reacciones condicionadas. Pero una vez que atraviesas ese punto, algo se estabiliza y desde ahí las decisiones se vuelven más limpias, más simples, menos emocionales, menos defensivas, no porque suprimas la emoción, sino porque ya no gobierna la arquitectura. Y aquí es donde la realidad empieza a responder de forma distinta. No de inmediato, no de manera mágica, sino de forma consistente. Empiezan a aparecer oportunidades que antes no veías, no porque no existieran, sino porque tu estado no las podía percibir. Empiezan a cerrarse puertas que antes te drenaban sin que tengas que forzarlo, empiezan a alinearse conversaciones, proyectos, relaciones, no porque lo manifiestes, sino porque ya no emites contradicción y la realidad siempre responde a la coherencia. Y este es el punto final, aunque no tenga cierre épico. No te voy a decir qué hacer porque eso te devolvería al rol de seguidor. Solo te dejo con esta observación precisa. Observa, ¿desde dónde decides? No qué decides. No por qué decides, sino desde qué estado, desde qué arquitectura interna, desde qué identidad operativa. Y si lo haces sin prisa, sin juicio, sin necesidad de corregirte algo, se reordena solo. No porque lo empujes, sino porque la estructura correcta siempre se impone cuando deja de ser interferida. Eso es ocupar posición, no es decirlo, no es sentirlo, no es pensarlo, es dejar de vivir desde una arquitectura que ya no te corresponde y desde ahí todo lo demás empieza a alinearse, sin esfuerzo, sin drama, sin espectáculo, simplemente porque ahora la realidad está respondiendo a un estado distinto. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. No porque tu vida cambie de inmediato, sino porque tú ya no puedes mentirte sobre desde dónde la estás viviendo. Y eso es suficiente para que todo lo demás eventualmente se mueva.